A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a tomar contacto precisamente con José Luis Gil Becerra, el director general de inteligencia del Ministerio del Interior. Ha sido además integrante del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, que capturó a toda la banda terrorista encabezada por Abimael Guzmán Reynoso, y es un experto en tema de inteligencia, seguridad, orden interno y terrorismo. José Luis, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación. José, buenas tardes, muchas gracias por tu invitación. Y bueno, con esta noticia, una gran noticia para el país, ¿no? ¿Cómo interpretas estas capturas, no? Y además creo que aquí también lo resaltante es el trabajo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, ¿no? Tú, como especialista en la materia, hombre de inteligencia, ¿cómo interpretas cuál es el significado de estas detenciones? Bueno, primero que hay que felicitar el trabajo de inteligencia de la Dirección contra el Terrorismo dirigido por el coronel Max Sanguamán Centeno, que es un experto en estos temas. Y en segundo lugar, entender por qué es estratégico este golpe contra el terrorismo en el Brain. La DIRCOTE ha fracturado el relevo generacional de terroristas que vienen urdiendo desde hace más de 20 años. Los terroristas de Sendero Luminoso, recuerdan ustedes, hace más de 15, 18 años, presentaron a dos contingentes de niños a los cuales les llamaban los pioneritos, que eran en el futuro, en estas épocas, ¿no? Los mandos que iban a quedar a cargo, ¿no? Estos jóvenes que hace 15 años pues tenían 8, 10, 12 años, ya pues tienen 25, 23, 28, y ya tienen asesinatos, ya tienen las manos ensangrentadas, y eran el relevo, entre comillas, natural de sus padres, porque todos son hijos de José, del camarada Gabriel que falleció, de la camarada Vilma, del camarada, del otro camarada llamado Chapo. Es decir, los dirigentes de Sendero Luminoso, las cabecillas de Sendero Luminoso del BRAE, a sus hijos los estaban poniendo al mando, los habían formado, estaban haciendo este relevo generacional que ha terminado con la captura hoy día de los cuatro, estos chicos, mandos importantes, con lo cual todo el trabajo que han hecho estos sujetos desde hace más de 20 años se les ha venido abajo y tienen un grave problema estratégico. Esta derrota ha sido estratégica para el futuro de la zona del Brain y también, por qué no decirlo, para el país. Creo que ese es el valor que hay que darle al golpe que le ha dado la DIRCOTE en esta oportunidad al terrorismo del Brain. Ahora, esa captura descabeza todo el accionar, toda la forma operativa, cómo ha venido operando, se ha venido operando en el Brain, ¿no? Con fuerte presencia de remanentes de Sendero Luminoso y también asociados al tema del narcotráfico. Sí, claro, estos jóvenes son los que hoy manejan, dirigen, disponen y ejecutan las acciones armadas, los asaltos, los asesinatos de policías y militares. Ellos ya tienen las manos ensangrentadas. Entonces, esta generación de mandos, ¿no? Ha sido hoy día destruida con esta captura. Pero no, o sea, la gente de Sendero en el Brain tiene varios problemas. Primero, que del 100% del territorio que ellos dominaban hace muchos años, gracias a las acciones de la Fuerza de Seguridad, en especial de la DIRCOTE, hoy día solamente tienen el 30%, han perdido 70% de territorio. Han perdido mandos estratégicos como el camarada Raúl y otros mandos más que han fallecido no solamente algunos de muerte natural, sino también además en enfrentamientos con la policía. Están siendo capturados los mandos medios, esta nueva generación que los iba a relevar, y además están siendo abandonados por muchos de los jóvenes que están ahí bajo presión.
Es decir, la situación es muy precaria de este sendero luminoso que está aliado con el narcotráfico en la zona, ¿no? Que les permite el transporte, el raspado, el transporte, les permite llegar hacia las pistas de aterrizaje. Entonces, hay que reconocer este trabajo de todas las fuerzas de seguridad, en especial el trabajo de inteligencia de la DIRCOTE en estos últimos 20 años, ¿no? En la que a pesar de las tormentas políticas, han tenido que casi convertirse en agentes invisibles para que algunos gobiernos, como en el caso de Pedro Castillo, no les meta un zarpazo pues y desaparezca la DIRCOTE, ¿no? Fíjate cómo este trabajo ha continuado en silencio, casi como Tarcisios, ¿no? Llevando el secreto en sus corazones hasta que están llegando a estos niveles de eficacia operativa, de inteligencia operativa, ¿no? Ahora, es conocido que el Brain es un punto de operaciones justamente para el accionar senderista, pero también, como tú lo explicas, ¿no? Para ejercer, digamos, desarrollar todas estas actividades ilícitas del narcotráfico. Por ende, significa que también el Brain es precisamente la zona que le permite tener recursos para financiamiento, ¿no? Al cortarse esto, de otra manera, esta fuente de financiamiento, ¿cómo va a afectarlos? Tú que conoces muy de cerca cómo se conectan estos grupos, de qué manera se financian, cómo van desarrollando otro tipo de actividades. Hay que partir por una lógica sencilla, ¿no? Para que nuestro público lo entienda. Que toda organización terrorista, ya sea de origen religioso, de origen ideológico, político, o separatista, o criminal, no tiene como misión involucionar, reducir o extinguirse. Por el contrario, su misión es desarrollar, ampliar sus territorios, ampliar su dominación, ya sea política, social, económica, criminal incluso, ¿no? Entonces, este desarrollo que ellos necesitan tener se ha cortado. Entonces, si en algún momento, como dicen algunas informaciones, podían tener recursos para financiar la política, para financiar marchas, para financiar ataques contra el Estado y la nación peruana, hoy van a sentir este revés, ¿no? Porque están siendo minados, están siendo realmente atacados por las fuerzas de seguridad y destruidos, ¿no? Entonces, van a afectarse estas relaciones que tienen con quienes recibían el dinero, pero hay que advertir también a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que, como cualquier bestia herida, en cualquier momento pueden levantarse y pueden realizar un ataque furibundo, ¿no es cierto? O para tener más territorio, o para meterle miedo a las fuerzas del orden, para que no se sientan, no los sintamos vencidos, y no creamos que son un enemigo invencible, ¿no? Entonces puede haber una reacción, sí, puede haber un ataque, sí, eso es cierto, hay antecedentes que así lo demuestran, y por eso que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen que estar sumamente alertas. Pero yo creo que el recortar algún financiamiento que hayan estado haciendo contra las marchas, contra el Estado, promoviendo marchas o promoviendo o uniendo grupos para favorecer la minería ilegal, para favorecer el narcotráfico, para favorecer el conflicto social, creo que eso ha entrado en franco retroceso, ¿no? Ahora, yo quería detenerme un poco, José Luis, en lo que tú manifestabas hace unos instantes. Son un cuadro generacional, son hijos, ¿no?, de los cabecillas que por años han ido manejando toda esta estructura en la zona de Valle, Río, Apurímac, N y Mantaro, ¿no? Ahora con estas capturas es posible que tengamos nuevas luces, tengamos nuevos elementos como para poder un poco ya tener mayor claridad lo que mucho se ha venido comentando en los últimos años, ¿no? El financiamiento desde el BRAE de algunas campañas políticas, ¿no? Siempre se ha venido negando, siempre se ha tratado de desvirtuar esto, pero se sabe qué cantidad de dineros ellos reciben producto del narcotráfico, ¿no? Entonces,
Esto puede significar un avance en lo que mucho tiempo hay sectores políticos, en el caso sectores que estaban ligados aparentemente a Perú Libre, han estado negándolo. Sí, yo creo que hay un par de investigaciones sobre el tema. Hay algún tipo de información que da cuenta pues que del Brain, de Sendero Luminoso del Brain ha estado saliendo dinero para financiar algunos políticos o algunas actividades políticas, ¿no? Que está en plena investigación, no tengo la evidencia en mi mano, pero si eso es posible, también va a ser posible que el testimonio de estos jóvenes, ¿no? Vamos a ver qué tan ideologizados y politizados están o cuán frágiles sean en sus posiciones para poder confesar y poder dar luces de esto y tal vez hasta responsabilizar, ¿no? A quienes hayan recibido estos dineros ilegales, ¿no? Entonces, creo que esta captura abre muchas puertas, ¿no? Cierra las puertas para Sendero hacia el país, pero le abre las puertas a la inteligencia para tener más información, para entender de que cómo está la organización por dentro, ¿no? Si bien es cierto, lo estamos viendo desde acá, cómo están por dentro sus cuadros, cómo están anímicamente, qué significa que muchos jóvenes se han escapado, han huido de este yugo senderista, cuántos niños más hay, o sea, hay mucha información muy rica aquí que yo creo que los investigadores, los expertos detectives que lidera el coronel Max Sanguamán Centeno, vamos a poder dilucidar con más claridad. Tú has mencionado algo bastante interesante. ¿Cuán ideologizados o cuán frágiles pueden ser estos mandos, este mando generacional de Sendero Luminoso? Tú tienes mucha experiencia, has interrogado, ¿no?, a Abimael Guzmán, a Elena Iparraguirre. Tú sabes cómo actúan, ¿no? O sea, mentalmente, cómo desarrollan, ¿no?, su discurso y cuán cerrados son en aceptar, ¿no?, sus responsabilidades, ¿no? En ese Sí, caso, sí, pero no hay que olvidar también que el pensamiento Gonzalo es muy frágil, se puede quebrar. Nosotros, de hecho, un equipo de interrogadores, en aquel tiempo pudimos quebrar la voluntad de varios en pleno interrogatorio, utilizando sus mismos métodos de razonamiento, ¿no? Porque lo que ellos son víctimas de una operación psicológica, de una manipulación psicológica, de un encuadramiento psicológico, ¿no? Con determinadas técnicas, ¿no? Abimael aprendió a hacer algunas técnicas como el estudio permanente de determinados documentos, aplicando determinados razonamientos, llegaban a unas conclusiones que al final ellos descubrían con el razonamiento que les hacíamos nosotros que era falso lo que estaban siguiendo. Por eso es que se promovieron muchos de ellos que terminaron acogiéndose a la confesión sincera o a la colaboración eficaz, porque se dieron cuenta que habían sido engañados, habían sido timados. Yo espero que los interrogatorios de estos 4 jóvenes, ¿no? Pasen por lo mismo, porque ellos no son universitarios, no son académicos, no son gente que haya tenido un acercamiento con la academia para poder decir de que tienen una férrea posición ideológica y política, ¿no? Esa evaluación va a tener que hacer la DIRCOTE con sus profesionales, por supuesto. Y yo creo que pueden haber buenas noticias porque el pensamiento de Abimael Guzmán tiene esa fragilidad, ¿no? Que termina chocando con la realidad y termina desvaneciéndose, ¿no? ahora, quiero aprovechar esta conversación, José Luis, para preguntarte sobre otro tema que está ligado al tema de la seguridad y tiene que ver con la seguridad ya ciudadana, ¿no? Ayer se ha conocido una encuesta de Datum International publicada en el diario El Comercio. 94% de la población rechaza el accionar del gobierno frente a las medidas adoptadas, la emergencia, ¿no? Pero más de un 80% considera que la presidenta Dina Boluarte no está en capacidad de liderar, ni mucho menos que encabeza la lucha contra la seguridad ciudadana. Esto es muy preocupante, ¿no?
porque esto de una otra manera también, ¿no?, da a entender que la población se siente totalmente desprotegida, que la población no siente que existe un gobierno que esté preocupado precisamente por enfrentar o crear las condiciones o plantear, ¿no?, posibilidades de solución, ¿no? ¿Cómo estás mirando todo este tema dentro de la respuesta ciudadana y dentro del accionar de la policía o quienes son responsables? Bueno, yo creo que hay dos factores que están influenciando mucho en esta caída tan estrepitosa de la credibilidad del gobierno. Y uno creo yo que son las estrategias erróneas en cuanto a seguridad, ¿no? Y que hemos criticado y discutido de manera permanente en las últimas semanas, que incluso han llevado a la picota al ministro del Interior, Vicente Romero, que está a punto de ser defenestrado o no, no lo sabemos, las cosas pueden cambiar, ¿no? Y en segundo lugar, tienen una malísima estrategia comunicacional, todos, ¿no? El gobierno, los ministros, etcétera, porque no comunican de una manera correcta y la población, al no ver, al no tener frente a sus ojos una estrategia clara, al no sentirla en la calle y ver todos los días en la prensa los problemas que hay en seguridad, la extrema violencia que se está viviendo en algunos lugares, pues eso forma una idea y una frustración en la población que es peligrosa porque pone más frágil aún el gobierno, ¿no? Yo no sé, no creo que para el país, bajo las circunstancias, sea bueno cambiar de gobierno hoy. Yo creo que lo que le conviene al país, justamente por estas estrategias de terroristas y de gente de izquierda radical, están listos a tomar el poder, listos a que haya nuevas elecciones y a poner su candidato y a volver a ganar como dé lugar. Entonces, voy a repetir lo que vengo repitiendo hace buen tiempo en todo lugar donde voy. El mismo oxígeno que le queda a la señora presidente, le queda a la derecha peruana para reorganizarse. Si ella se cae, pierde el país, se cae la derecha porque lo que se viene es un gobierno socialista, ya sea progre o ya sea de la radical de izquierda, eso es lo que vamos a tener. Cualquiera, y discúlpame si discrepo, si alguien discrepa conmigo, cualquiera que hoy crea sostener de que es mejor que se vaya, realmente le hace un grave daño al país, porque son estas cosas, son estas estrategias de la izquierda radical y del caviarismo las que nos van a poner nuevamente contra la espada y la pared, y de la siguiente no nos salvamos. Ahora, ¿hasta dónde la población va a seguir confiando en un gobierno que no tiene un plan frente a la seguridad ciudadana? O sea, probablemente hay quienes coincidan contigo, quienes digan, está bien, que continúe hasta el 2026, pero esa inacción, ¿cuánto puede durar? ¿Cuánto más puede durar, José Luis? Y yo creo que tiene que hacer la presidenta una reflexión muy profunda, a solas. Creo que ya necesita ella ser la que toma las decisiones, necesita ponerse en línea con la calle, ¿no? Porque no estamos hablando de un 30%, 40%, estamos hablando de una cantidad histórica. Yo nunca he visto presidentes con tan baja desaprobación de manera tan permanente perdón, tan baja aprobación y tan alta desaprobación. Es decir, de manera permanente, sostenida, ¿no? Y que además mantenga el mismo esquema de gobierno, ¿no? Entonces, ahí hay algo que todavía no logro entender, que espero que pronto se dilucide, ¿no? Tiene que haber un golpe de timón, tiene que haber un cambio en el gobierno. Ya ha dado una primera muestra con la designación de un nuevo canciller de derecha, claramente de derecha, ¿no? Que está poniendo las cosas en orden y está en orden en el aspecto internacional, pero ¿por qué no se anima la señora a dar un golpe de timón
en el ámbito interno, ¿no? Creo que ella tiene que entender de que estamos en una situación muy crítica y ya es hora que tome decisiones de ese tipo. José Luis, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de Conexión Perú y RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar contigo, muy amable como siempre. Muchas gracias, buenas tardes. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.